la mejor ayuda para nuestras vidas, el mejor capitán. Y estaba en estos días pensando bastante en lo que puede significar para mi vida en esta etapa. Cuando me refiero a esta etapa de mi vida, yo la califico como esta etapa se llama tercera edad, o no sé qué edad ponerle, y sobre todo en la etapa de jubilado, ¿no? Y darme cuenta que después de tantos años caminando con el Señor, como Fernando acaba de decir, todos estamos en un proceso de aprender continuo. Porque aun cuando ya la vida, los que tenemos años, nos ha ido enseñando muchas cosas, el terreno en el que nos encontramos ahora mismo, el punto de nuestra vida donde estamos, es nuevo. Yo nunca antes en mi vida he tenido 70 años como tengo ahora. Entonces, pues sí, he vivido mucho, pero con esta edad no. Entonces, para mí es nuevo. Y es nuevo también las circunstancias o el paisaje que me acompaña. Mi propia familia, muchos de mis familiares ya no están al lado mía. La vida ha cambiado también un montón. Entonces hay siempre, aun cuando ya seamos gente con experiencia en diferentes ámbitos de la vida, hay siempre una situación de extrañeza en cuanto a que queremos tirar para adelante y queremos seguir aprendiendo cómo hacerlo. Y si el Señor ya se ha mostrado fiel desde que lo conocemos todos estos años, se ha mostrado feliz con nosotros, por supuesto es una fuerza muy grande, pero eso no quita de que en cada etapa nueva nos vemos en la necesidad de mirarlo a Él, no que dejemos de mirarlo, pero de una manera práctica, mirarlo a Él, ver de qué manera reencontrarnos con Él, ver igual que para mí el tiempo es nuevo, el paisaje de la gente que me acompaña es nuevo. También yo debo ver en esa extrañeza de mi vida en este nivel, qué papel sigue jugando o debe seguir jugando el Señor Jesús. Eso es algo que yo tengo que renovar. Y este pasaje del buen pastor, pues es un consuelo muy grande para nuestros corazones, porque Él sigue viéndonos, aunque Él no ignora nuestra trayectoria, sigue viéndonos como sus ovejitas y sigue viéndonos en nuestra fragilidad, sigue viéndonos como niños y eso es algo que para todas las etapas de la vida, pero para mí personalmente en esta etapa de mi vida es algo que me da una fuerza y un gozo muy grande, saber cómo me trata el Señor. Él no ha acabado conmigo, Él es paciente. Él sabe y conoce mi corazón y es algo tan precioso ver en qué manera con su fidelidad Él está siempre dispuesto de buenas maneras de poder ayudarme y hacerme ir adelante con Él. Él no tira la toalla conmigo. Mucha gente sí, pero el Señor no tira la toalla conmigo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Vamos a leer desde el versículo 9 del capítulo 10 de Juan hasta el versículo 18, está bien ahí, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es verdad, hermanos, con estos paisajes nuevos ya no está la gente que tú tenías a tu lado, la vida en torno a nosotros ha cambiado, pero siempre tenemos la oportunidad de probar en el Señor esa amplitud de los verdes pastos, esos oasis, esos lugares de descanso que Él tiene para nosotros. Dice en el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por cierto, el tema del mensaje va a ser eso, la vida abundante, tal como Jesús expresa aquí
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, para que sus ovejas tengan vida en abundancia, tiene que pagar un precio, lógico. Y Él lo pagó. El buen pastor su vida da por las ovejas. No es gratuito, hermanos, el que yo quiera esperar en Dios, que mi vida sea una vida abundante. No es caprichoso. A Él le costó su propia vida. Entonces no es algo que a mí se me antoja, no es algo que a mí se me ocurre. Es que yo he creído en uno que dio su vida por mí y me dice: yo estoy contigo hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta el fin de los días. Y yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Por lo tanto, esa aspiración no es de nosotros, hermanos. El Señor pagó un precio muy grande para que tú y yo en esta mañana nos sintamos en toda legitimidad, pues con la libertad de poder aspirar en el Señor a esa vida abundante. Amén. Dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ese ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo entonces las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y otra vez yo pongo mi vida por las ovejas. Esa voluntad de Cristo, hermanos. Yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Gloria al Señor. Así que en esta mañana mi pensamiento y mi reflexión va sobre este tema de la vida abundante. Y a pesar de los años que llevamos andando con el Señor, mi reflexión en esta mañana es: Señor, debo reconocer de que aun cuando incluso yo en mi caso no solo he aprendido mucho, sino que he sido de los que he podido predicar y predicar y predicar y predicar, pues a pesar de todo eso, yo espero que de las predicaciones las más posibles, con la ayuda del Señor dentro de mis limitaciones, pero a pesar de eso es bueno cada uno reconocer y decir: Señor, aún todavía para mí, dentro de esta etapa, yo quiero entender qué es la vida abundante en ti. Sabemos, hermanos, por supuesto, podríamos decir, como en otras palabras, decir lo que es la vida abundante en Cristo, esa vida feliz, o esa vida de gozo, esa vida de paz. Podemos expresarla de muchas maneras. Es más, sabemos también, no es nuevo, de que la vida abundante no significa estar libre de problemas. Por supuesto que no. Ya la vida nos ha enseñado, pero el Señor mismo en su palabra nos enseña que la vida abundante no tiene nada que ver con eso. Pero yo en este sentido le digo al Señor: Señor, me gustaría entender en esta etapa de mi vida, de una manera progresiva, qué significa esa vida abundante en ti. Y entenderla, no solo entenderla, experimentarla, que no sea solamente teoría, pero experimentarla en dos sentidos, porque hay dos sentidos importantes en que afecta la obra de Dios en nuestra vida. Una de ellas, hermanos, es la más importante, primero que nada, lo que afecta en lo que somos. Yo quiero entender
¿Qué soy yo en Cristo gracias a esa vida abundante? Porque, hermano, y eso también lo sabemos que somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice San Juan, y lo somos. Entonces, entender primero que nada, dentro de mi condición humana, dentro del viejo hombre que todavía está en mí, lo que yo soy en Cristo es importantísimo. Y dentro de eso que soy también otra segunda cosa, todo lo que yo hago. La vida abundante yo la quiero entender, comprenderla, para ver qué significa en lo que yo soy y en lo que yo hago. Hermano, eso es fundamental. Es fundamental, y por eso en esta mañana podemos dar gracias al Señor de que a pesar de nuestras limitaciones podemos testificar de esa gracia que el Señor nos ha dado. Una cosa tenemos clara, hermanos, es lo más grande, el tesoro más grande que tenemos en nuestra vida, la gente que nos quiere, las cosas que el Señor nos ha dado, pero lo más grande en nuestra vida, para que esa vida precisamente tenga valor en todo lo demás, cuando yo aprecio el regalo de Dios en mi vida, y es un regalo, dice un versículo que aprenden los niños, o yo aprendía en cuanto que comencé los caminos del Señor, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Hermano, a la hora de pensar en la vida abundante, Jesús en su discurso, Él podía expresarlo de muchas maneras. ¿Te acuerdas cómo Él lo hizo con la mujer samaritana? Mujer, si conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Y hermanos, de qué manera más preciosa Dios nos enfrenta en lo que puede ser, es estar nosotros en las cosas fundamentales de nuestra vida, en el quehacer, como esa mujer en el buscar el agua que era tan importante. En medio de esos quehaceres de la vida nuestra, el Señor, colocándose donde estamos, Él viene a mostrar que ahí en esa realidad que yo estoy viviendo, en esa realidad, Él tiene una manera de hacerme entender lo que Él me quiere dar, lo que Él me quiere regalar. Y dice, cuando la mujer le dice, Señor, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que han bebido nuestros padres y sus ganados? El Señor le dijo, mujer, el que bebiere de este agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere, es decir, aparte de esa vida que tú tienes, de todos los días venir a buscar agua, de todos los días tener que hacer las mismas cosas, pero yo tengo algo para ti, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Es decir, hay ahí otra manera de ver la necesidad, porque tú vas a tener provisión, porque el agua que yo te daré será en ti una fuente de agua, y dice que salta, es decir, que brota para vida eterna. La vida abundante del Señor, como dice Romanos 6:23, su regalo, aunque la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa vida eterna, hermanos, y muchas veces lo hemos dicho, es una vida que tiene unas características tan importantes que no es, que lo es también, hay una promesa de vida en el Señor. Pero la vida eterna es algo que, como Él le dijo a la mujer, es algo que va a saltar desde dentro de ti, que ahora mismo tú puedes disfrutar en el momento que tú bebas del agua que yo te doy. Y hermano, esa es la experiencia que el cristiano tiene. Desde que conocemos al Señor, aunque nuestro entendimiento sea muy parcial, es de que la vida de Cristo brota en nosotros, y esa vida de Cristo que brota, aunque a veces no llegamos a entenderlo del todo, es vida eterna. Es vida eterna.
Es muy distinta a la vida en la que estamos nosotros consumiendo nuestros años con nuestra labor y con nuestras tareas y con nuestras preocupaciones. ¿En qué sentido es vida eterna? En un sentido muy sencillo, hermano, porque todo lo que procede de la vida de Jesús, eso permanece para siempre. No se pierde. Eso no se pierde. Es lo que el Señor le dijo en otro pasaje de Juan a la multitud que le buscó cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y la gente cruzó al otro lado del río para buscar a Jesús, y Jesús les habla diciendo, bueno, estáis buscando que se supla vuestras necesidades, pero yo os digo, trabajad no por la comida que perece, dice algo así el texto, sino por aquella que a vida eterna permanece. Es decir, Jesús decía, tu vida tiene que estar enfocada dentro de que somos personas humanas y terrenales, pero darte cuenta que yo te regalo algo, por lo cual lo que yo produzco en ti, lo que salta dentro de ti, lo que eso significa para lo que tú eres en mí, primero lo que yo soy y luego lo que yo hago. Dice el Señor, ese trabajo tuyo, busca ese trabajo que a vida eterna permanece. Qué importante, hermanos, dejarnos atrapar en todos los órdenes de nuestra vida por esa gracia del Señor. Yo cuando hablo de dejarnos atrapar no pienso en un estado de santidad y de éxtasis donde somos ya tan puros que ya podemos entregarnos. No, hermano, todo lo contrario. Dejarnos atrapar cuando más conciencia tenemos de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, de nuestra condición humana. Hermano, de tantas contradicciones como tenemos cada uno dentro de nosotros, porque así es la carne, ¿no? Llena de contradicciones, con luces y sombras. Cuando tenemos las sombras, pues tenemos las consecuencias de una vida que no es muy agradable. A veces cuando tenemos las luces estamos un poco más desahogados. Pero todo lo que viene de la carne, la luz, la sombra y las luces, hay que tener cuidado con ello. Porque enseguida lo que es la mente carnal, por eso es tan importante, hermanos, entender que el agua de vida y la vida abundante que el buen pastor tiene para mí, afecta primero mi manera de ser. No respetando como yo soy, respetando mi carácter, respetando mi condición humana, pero me hace participar de una nueva naturaleza a la que yo me debo agarrar, la que yo debo fortalecer. Fortaleceos en el hombre interior por su espíritu. Porque, hermanos, de ahí de lo que yo soy es donde debo partir en lo que yo hago. ¿Cómo debo yo diferenciar lo que yo soy, aunque ya he creído en el Señor, la parte de mí que es Cristóbal Contreras, humano, que eso no está muerto nunca del todo? Por muchos años que tengo, ahora en esta etapa todavía Cristóbal Contreras, que tiene que estar crucificado en la cruz del Calvario con Cristo, todavía está vivo. Y mucho de lo que es mi manera de ser, yo necesito esa vida abundante precisamente para, más que ser lo que Cristóbal Contreras es en sí mismo, es lo que yo soy en Cristo. Y mucho de lo que yo hago, que Cristóbal Contreras hace también, a veces cosas buenas, pero hermano, eso no permanece, porque no viene de la fuente que salta para vida eterna. Y lo que permanece en lo que yo hago tiene que ser de lo que yo, no lo que soy en mí, sino lo que soy en Cristo. Y cuando lo que soy en Cristo es fortalecido, lo que yo hago es parte de lo que es esa vida abundante que el Señor me ha dado y permanece para siempre. Hay un versículo que tengo en mente cuando el Señor habla de las recompensas, hermanos, y que Él dice, el que recibe a un profeta recibirá recompensa de profeta. Esto está creo que en Marcos. Vamos a leer un momentito, porque
No nos viene mal leer, yo me pongo a hablar y Marcos, capítulo 9, versículo del 38 al 41. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Yo creo que es esto lo que yo quería leer, ¿no? Sí, pero sigue con este texto, hermano, y lo leemos también en Mateo, que también dice las palabras que yo he dicho. Vamos a terminar leyendo en Marcos, pero Mateo también en el 10. Vamos a leer ambos pasajes, y así lo tenemos completo. Mateo 10, sí, el 40, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo leemos ahora en Marcos. Y dice el 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y el verso 41 de nuevo, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermano, la gracia que Cristo despliega hace que todo aquello que Él abarca, todo lo que el Señor abarca, pueda estar dentro de ese carácter de eterno. Todo, aún la persona que no sabe que ha hecho el bien, esa es la gracia que Dios tiene para todo el mundo, pero para nosotros, hermanos. De la misma manera, el decir un vaso de agua en el nombre del Señor, no quiere decir que yo coja y diga, yo te doy esto en el nombre del Señor. No, eso es una fórmula, eso no quiere decir nada, sino lo que quiere decir, hermanos, que eso surja, no de lo que yo soy humanamente, todo lo que surge de la nueva identidad y de la obra del Espíritu Santo en mi vida, todo lo que surge y afecta lo que yo soy en Él. Y es esa fuente que salta, pero que no viene de mí, sino que es algo que viene de Él, y por eso es en su nombre. Eso es vida eterna, eso permanece para siempre. Hermano, es tan importante entender esto, porque humanamente hablando, cuando hacemos algo, lo normal es tenerlo muy en cuenta. Y si eso que es humano, ¿no? Yo he hecho esto, he hecho lo otro, lo llevamos al plano de nuestra relación con Dios. Era todo lo que había sido la relación del pueblo de Dios con Dios. Dios, dentro de la ley que había establecido, lo que el pueblo tenía que hacer era cumplir, hacer. Y cuando Pablo tiene que explicarle a la iglesia del Señor la diferencia que existía en el corazón de Dios, desde que llamó a Abraham, ya no después con Moisés y la ley, sino desde que llamó a Abraham, lo que había en el corazón de Dios era que en el corazón del hombre hubiera esa fe, esa confianza en el Señor, que todo lo que Dios pudiera hacer en su vida y todo lo que esa persona hiciera no fuera con otra razón, sino la fe sencilla en Cristo. Pablo habla a los romanos, lee conmigo un versículo en el capítulo 4 de Romanos, que la expresión me pareció interesante para lo que yo estaba reflexionando, hermanos. En el capítulo 4 de Romanos, vamos a leer solo hasta el versículo, lo tengo por aquí, hasta el 5.
el capítulo 4 de Romanos, leo desde el 1 hasta el 5, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Claro, cuando hacemos algo nos gloriamos en nosotros, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios. Antes de recibir la promesa, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice el versículo 4, que es el que a mí me hizo pensar. Dice, pero el que obra, es decir, cuando yo hago algo y lo hago por mí y lo quiero yo tener en cuenta lo que he hecho, el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hermanos, esta palabra me golpeó, porque dentro de lo que yo quiero entender, que es la gracia de Dios en mi vida, yo debo dejar que esa vida abundante siga transformando mi manera de ser, aun con las tentativas del viejo hombre en mí, de poder imponer su manera. Y sobre todo, hermano, en lo que soy, para que luego en lo que hago, hermanos, cuando yo me di cuenta que yo podía estar haciendo cosas que quiero que se cuenten como deuda, el Señor me dijo, te caes de mi gracia, porque tú vives por fe, y lo que tú eres en mí lo eres por lo que yo hago en ti, y lo que tú haces en mí no lo haces para que yo tenga deuda contigo, sino lo haces porque mi vida abundante en ti lo está creando. Y es obra de gracia, no es deuda. Y esa vida abundante, hermanos, es tan importante que yo me pueda dar cuenta cómo yo necesito todavía. ¿Sabes qué pasa? Que por supuesto, humanamente hacemos cosas, pero yo quiero lo que permanece. La vida eterna, la vida que salta dentro de mí, que es esa fuente que el Señor prometió a aquella mujer tan preciosa, tan sencilla, y que yo no me quiero perder. El esfuerzo, el trabajo por el que el Señor me anima a trabajar, no es por lo que a mí me pueda beneficiar, no es la comida que perece, sino aquello que para mí es pura gracia, pero permanece. El poder hacer todo en el nombre del Señor, no porque yo repita como un papagayo, sino porque es lo que el Espíritu Santo hace en mí. Cuando lo que yo hago, hermano, cuando la vida abundante significa un obrar, el concepto de deuda, de que me deben, de que si me tienen en cuenta, desaparece. Porque es por gracia. Es por gracia. Yo estoy cierto, hermanos, que después de los años de pastorado, el Señor tratará con cada uno de vosotros que habéis estado en lo que me debáis o no me debáis. Pero fíjate cómo lo digo, fíjate cómo lo expreso. Lo que el Señor trate con vosotros por el bien vuestro, pero no digo por mí, digo por cualquier otro, lo que pensaríamos del hermano Dro, lo que pensaríamos de otro hermano, es lo que Dios trata con uno. Ahora yo me miro a mí después de estos años de ministerio y yo digo, ¿y qué me deben a mí? Ya no estoy hablando que tú por eso me tengas que despreciar y que yo no quiera tu cariño, no, yo digo desde mí. ¿Qué digo? ¿Qué me debe a mí? ¿Quién? A mí nadie me debe nada. En mi corazón la vida abundante tiene que llevarme a entender y librarme. A mí nadie me debe nada, porque yo he recibido de gracia. Y todo lo que en mí, lo que yo soy y lo que hago es de gracia. Y yo quiero que sea así, hermanos, porque es la única manera en que eso que yo he hecho o el Señor ha hecho en mí va a permanecer. Si yo lo meto en otra cuenta, eso perece. Lo que hacemos por nosotros mismos, en aquello en que dejamos que salga lo que somos cada uno de nosotros, eso es parte de nuestra condición terrena.
De ahí que la vida del Espíritu, hermano, sea, como dice Gálatas, ese fruto. Están todos los dones del Señor, pero por encima de todo lo que yo quiero hacer, como decía Pablo, aunque yo dé mi cuerpo para ser quemado, aunque yo dé todo lo que tengo para dar a los pobres, yo tengo primero que entender lo que soy en Él, porque si no lo demás no sirve de nada. No soy nada sin ese amor de Cristo en mí, sin ese fruto del Espíritu en mí, no soy nada. Tengo esa vida abundante que no es la mía, pero es una vida de gracia, es la dádiva de Dios. La paga mía del pecado mío sería la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El fruto del Espíritu. Leemos en Gálatas 5, hermanos. Dice desde el 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando hablamos de la carne, normalmente pensamos en el sexo, pensamos en el mundo, pensamos en las cosas más... Pero, hermano, la carne es todo aquello que es tuyo o mío. Tan carnal es yo poder querer servir al Señor desde mi naturaleza humana como cualquier otro pecado que podamos pensar. La carne tiene un resultado. Y es que por mucha voluntad que tengamos, luego se nos ve a todos el plumero, digamos así, si me permitís la expresión. Nos sale lo que hay dentro de nosotros. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por esa fuente que salta, ese Espíritu Santo, que salta para vida eterna, ya no estáis bajo la ley, ya no es el hacer porque tengáis que hacer. Y manifiestas son las obras de la carne, en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en la lascivia, en la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones o divisiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, yo pongo mi vida por las ovejas. Nadie me la quita, dice el Señor. Yo de mí mismo la pongo, porque yo quiero que ellos tengan, mientras que el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que ellos tengan vida, para que la tengan en abundancia. Es el regalo de Cristo, hermano, que le costó su vida, el precio de su sangre. Y desde esa realidad, Él dice, yo tengo para ti un agua, si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en ti una fuente que salta para vida eterna. El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay mandamiento, no hay ley, no es porque yo tengo que. Hermano, esta vida abundante que tenemos que seguir descubriendo en Cristo, no es porque yo tengo que hacer, no, es que es un fruto del Espíritu en mi vida. Es algo, por lo tanto, que yo, gracias a Dios, no me tengo que preocupar de ponerlo en el debe. No es deuda que yo quiera que la gente tenga conmigo, no, porque entonces eso perece. Es gracia y permanece para siempre. De tal manera, hermanos, que la obra del Espíritu en lo que somos y en lo que hacemos muchas veces parece como si no fuera. ¿Te explico? Como si no fuera. Hacemos las cosas y sentimos la gracia del Señor. Y vamos adelante en todo lo que la vida nos presenta y sentimos la fuerza del Señor.
Y no somos a veces ni conscientes, pero decimos, Señor, pues gracias, porque siento que tú me ayudas. Gracias porque siento que tú estás conmigo. Hermano, en el pasaje del juicio de las naciones, ahí hay una experiencia de congregación tan preciosa, cuando el Señor, por supuesto, es muy triste que aparte a los unos y a los otros, y le pueda hablar a los unos con esa reprensión. Estuve preso, estuve enfermo, no me visitasteis, no me vestisteis, estuve desnudo, tuve hambre, no me disteis de comer. Pero hermano, cuando la parábola habla de aquellos a los que el Señor dice, venid benditos de mi Padre, y le dice, tuve hambre, me disteis de comer, estuve desnudo, me vestisteis, enfermo, me visitasteis en la cárcel y acordasteis de mí. La gente decía, ¿cuándo? Hermano, qué bonito que uno no se dé cuenta. ¿Cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo lo hicimos? Esa ignorancia, hermanos, santa, de uno hacer las cosas y no darse cuenta, porque no es tuyo, no es mío, sino que es del Espíritu Santo. Eso es de la vida abundante. Eso es lo que yo quiero indagar y ver de qué manera todavía en mi forma de ser. Yo no quiero ser Cristóbal Contreras por mí, doy gracias a Dios por mis padres, pero no en mí, sino en lo que Cristo. Hermanos, porque esa nueva criatura en Cristo es lo más precioso que podemos tener. Y desde lo que soy, hermanos, cuando uno es en Cristo, lo que diga el diablo, lo que pueda traer la vida, el testimonio. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no viene de nadie, ni del cariño, que gracias a Dios por el cariño, ni del elogio. No, eso es algo que viene del Espíritu Santo. Y desde esa realidad uno poder dejar que el Espíritu obre. Y hermanos, entendiendo bien esto, de que yo entiendo mis limitaciones, que yo tenga la vida abundante no significa que yo sea siempre un santo, solamente que doy gracias a Dios por su iglesia, de poder congregarme con gente que entiende mi necesidad y que me juzga no desde la carne mía, sino desde la misma experiencia que compartimos de esa fuente de vida que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando damos lugar al fruto del Espíritu, yo muchas veces te voy a calentar la cabeza, voy a irritarte, pero gracias a Dios que como nueva persona en Cristo, unos y otros, vamos a echar mano de la obra del Espíritu que permanece. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Y hermanos, son cosas que el día que el Señor diga, venid benditos de mi Padre, porque lo hicisteis por los más pequeños. Aún el vaso de agua no queda sin recompensa. Pero Señor, yo no lo tengo ni en cuenta. Yo no voy al cielo pensando, Señor, que yo he dado 20 vasos de agua a 20 pequeñitos. Hermanos, que gracias a Dios que no. No, vamos ignorantes y nos vamos a sorprender lo que significa para Dios esa vida que está obrando en nosotros. Todo lo demás queda a un lado. Por lo tanto, desde esa comprensión de la gracia de Dios, hermanos, extendamos el corazón a decir, Señor, atrápame en esta nueva etapa de mi vida, atrápame, muéstrame lo que yo soy en ti, Señor, que yo siga descubriendo lo que yo soy en ti, que yo siga descubriendo lo que la obra de tu Espíritu Santo quiere hacer en mí, lo que yo puedo hacer en el nombre del Señor, no en mi nombre, en el nombre del Señor, y que no es deuda. Hermano, nadie me debe nada, es gracia, pero es lo que permanece, lo que merece la pena. Amén.